Bueno, ¿qué tal? Ahora vamos a ver el tema de prototipos de funciones. Ya previo tengo un programa sencillo con tres funciones, eh, con tipos de datos de retorno que hemos estado manejando, sobre todo en el caso del tipo void, tanto en el valor de retorno de una función como en la parte de los parámetros. Entonces ya tengo, para ahorrarnos el tiempo del video, ya tengo aquí un código con, les digo, tres funciones sencillas. Es algo parecido a lo que acabamos de realizar con algunos de sus compañeros, un poco más sencillo, solamente para revisar el concepto de los prototipos de función. Entonces, fíjense, tenemos tres funciones. La primera es lee calificación. Lee calificación no recibe parámetros o tiene parámetros void, vacíos. Pero ¿qué pasa con lee calificación? Si regresa un valor flotante, el cual es C, y coincide en tipo de dato dentro de la función, lo declaramos como flotante. Bueno, manejo datos es una función que recibe igual parámetros vacíos, void, y regresa también tipo de dato void, o sea, no regresa un valor vacío. Revisa dato, igual, regresa void. Normalmente recuerden cuando manejamos tipo de dato void de retorno, no hay necesidad de establecer la instrucción de return o de regreso, porque puede ser que la función solamente nos arroje un mensaje con algún resultado de una operación o una estructura de decisión en este caso que esté condicionando el mensaje que vaya a regresar la función, en este caso revisa dato. Pero ¿qué pasa con ella? Decíamos que no regresa valor, pero sí recibe un parámetro, un valor, en este caso va a ser flotante. Bueno, antes de checar de los prototipos de función, vamos a ver ahí que a lo mejor este concepto no lo hemos visto con todos sus compañeros, pero para que revisemos esa parte. Acuérdense que la compilación, esto se los voy a estar recalcando siempre, la compilación es secuencial. Tenemos nuestras librerías por acá arriba, tenemos la declaración de las funciones, pero fíjense aquí en la parte de la función de manejo datos. Manejo datos va a poner a trabajar a las otras dos funciones, tanto lee calificación como revisa dato. Entonces, hasta aquí, hasta esta instrucción, no se va a saber a qué se refiere con esa parte de ahí, revisa dato. Por lo que les menciono, en la compilación primero va a revisar esta función lee calificación, sus instrucciones. Luego va a continuar con la compilación, va a revisar manejo datos. Hasta aquí sí sabe que es esta función lee calificación porque previo está declarada. Pero ¿qué va a pasar con esta? Ahí está. Voy a subir un poco esta parte de los logs, de code blocks. Fíjense ahí, dice error de revisa dato no ha sido declarado en este escape. Entonces, ¿qué pasa? Sí importa el orden de la declaración de las funciones. Aquí para anular ese error, lo que podemos hacer es retomar la función manejo datos y la vamos a declarar después de revisa datos. Entonces aquí ya vas a ver a la hora de compilar esa función, el code blocks, bueno, el compilador, eh, vas a ver a qué nos referimos con la función lee calificación y con la función revisa dato. Vamos a compilarlo otra vez. Y ahí está, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, ahorita seguimos con la ejecución del programa. Fíjense que main solamente va a llamar a manejo datos. Es lo que hemos estado trabajando. Main llama a una función, pero esa función, a su vez, va a llamar a otras dos. Vamos a recalcar un poco en lo que hemos estado manejando. Fíjense, lee calificación, que es la primera invocación que tiene revisa manejo de datos, perdón. Fíjense que aquí a la hora de invocar, esta es una invocación, a la hora de invocar a la función lee calificación,
aquí no volvemos a escribir el tipo de dato void, como nos aparece ahí en ese globo que nos dice float lee calificación y entre paréntesis void. Cuando invocamos ya no hay necesidad de volver a especificar los tipos de datos tanto de parámetros como de retorno de una función. Simplemente vamos a llamar a la función por su nombre y en este caso como lee calificación tiene parámetros void, no escribimos nada dentro de los paréntesis. Pero ¿qué pasa? Lee calificación si regresa un valor flotante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues declaramos una variable flotante para poder recuperar el valor que nos esté regresando esa función. Una vez que lo recuperamos en esta variable, se la vamos a enviar. Fíjense cómo cambia ahí la invocación a revisa dato. Revisa dato nos dice ahí el globo que regresa tipo de dato void, regresa vacío, un mensaje normalmente. Pero ¿qué pasa? Si recibe un valor flotante, en ese caso lo maneja como dato, o su nombre del parámetro es dato. Entonces, ahí ya coincide en tipo de dato con lo que estamos diciendo. A X le asignamos lo que regresa lee calificación y a su vez X se la vamos a enviar a la función revisa dato, que a final de cuentas la va a tomar como el parámetro dato. Una copia, recuerden. Estamos hablando aquí de... no sería, es lo que estábamos platicando una vez en una clase, no sería como tal paso de parámetro, sino sería paso de un argumento por copia. El parámetro como tal es dato, su tipo de dato, valga la redundancia, es float, pero el argumento podríamos decir que va a ser el valor que le vamos a enviar. O sea, si aquí en leer calificación damos un 10, se asigna en X, el parámetro es X, pero el valor, para no confundirnos con el concepto este de tipo de paso de parámetros, lo vamos a llamar como argumento. Entonces podríamos decir que es un paso de argumentos por valor, o sea, por copia. Si X vale 10, acá el parámetro dato precisamente va a recibir una copia de ese argumento, o sea, de ese valor que tiene X, y lo va a manejar dentro de la función revisa dato. Por lo tanto, este parámetro, les digo, recibiría esa copia y valdría 10. Entonces ya empezaríamos a trabajar dentro de la función, ¿no? Según el valor que traiga el parámetro dato. Entonces vamos a probar el código. No sé, una inválida primero. Ahí está, ¿no? -1. Ahora vamos a probar o vamos a ingresar, mejor dicho, una probatoria. No sé, un 8.6. Ahí está, ¿no? Aprobatoria. Y por último una reprobatoria. 5. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? La ejecución, recuerden que siempre la va a llamar, la va a llevar, perdón, main. Pero al final de cuentas, desde main aquí estamos llamando a manejo datos. Y a su vez, manejo datos está enviando a lee calificación y a revisa datos. Vamos a analizar por última vez la ejecución antes de colocar los prototipos de funciones. Entonces, main lleva la ejecución. Aquí se supone que ya manda llamar main a manejo datos, pero fíjense que tiene manejo datos después de la declaración de X. Tiene una invocación a lee calificación. Y a su vez, ¿qué tiene lee calificación? Pues esa declaración de C, este mensaje y el retorno de C. Ahí estamos, fíjense, ingrese calificación. Bueno, ahí me falló la parte del acento, pero ya ustedes saben las secuencias de escape para colocar acentos. Entonces, ingreso un 10. Le doy enter. Ese 10 que está aquí se regresa, se envía como flotante a partir de la función lee calificación y lo recibe la variable X. A su vez, ¿qué pasa? Le vamos a enviar ese mismo valor que tenga X a la función revisa dato. Por acá está. Ahí está. Dentro de esa función revisa dato, ese valor ya no se va a llamar X, se va a llamar dato. Se envía una copia de ese valor del parámetro, ¿no? Que ya vamos a manejar nosotros como argumento.
Entonces, ¿qué sucede? Se envía ese valor 10. Fíjense que estamos haciendo aquí rangos. 10 es menor o igual a 10, sí. 10 es mayor o igual a 6, sí. Entonces, por lo tanto, nos va a mandar el mensaje de calificación aprobatoria. Bueno, hasta ahí espero que se haya entendido la ejecución. Ahora, el objetivo de los prototipos es nada más decir qué funciones tengo dentro de mi programa, qué tipo de parámetros y cuántos parámetros va a manejar cada una de ellas. Fíjense que ahorita teníamos las funciones, la declaración, antes de main. Por eso de lo que les digo de la compilación. ¿Qué pasa si la tuviéramos después de main? Ahí está. Nos va a manejar, es algo parecido a lo que vimos ahorita, ¿no? Un error de compilación. Hasta ahí no se sabe a qué nos referimos con manejo datos o con la función manejo datos. Entiende que es una función porque tiene paréntesis, pero nos pregunta el compilador dónde están las instrucciones, qué tengo que hacer o qué me va a indicar la función manejo datos, qué instrucciones tiene. Hasta ahí no está declarada. Entonces, para eso podemos usar prototipos. Son muy sencillos. Prácticamente es el tipo de dato de retorno de la función, su nombre. Fíjense que aquí estoy haciendo coincidir la misma línea. Vamos a pensar que es la línea de la declaración de la función, pero no va a finalizar con una llave, ya para empezar a agregar las instrucciones. Va a finalizar con un punto y coma. Es como un índice de funciones que vamos a tener dentro de nuestros programas. Me he encontrado con bibliografías en las cuales nos mencionan que no hay necesidad de volver a escribir dentro de un prototipo el nombre de un parámetro si es que estuviéramos manejando parámetros dentro de una función. Simplemente con dejar el tipo de dato ya no habría problema. Voy a revisar dato y nada más nos falta esta. Ahí está. Entonces vamos a ver si funciona. Y ya, no nos mostró el error de compilación. Se entiende qué funciones tenemos dentro de nuestro programa y prácticamente ejecuta igual. Vamos a colocar nada más aquí el nombre para que veamos que es lo mismo. El parámetro se llama dato. Ahí está, ¿no? Prácticamente es lo mismo. Entonces, ¿qué es un prototipo? Pues nada más es en una sola línea, nombre de la función, qué tipo de dato regresa y qué parámetros va a manejar. Vamos a pensar que en este caso revisa dato tuviera dos parámetros. Pues lo separamos por una coma y solamente colocamos de forma correspondiente el tipo de dato. O sea, ahí estaría diciendo que el primer parámetro de revisa dato va a ser flotante y el segundo va a ser entero. Entonces así en la declaración tiene que estar, suponiendo, ¿no?, que tengo otro valor. Ahí está. Obviamente este no es el caso, nada más para hacer referencia a esa parte. Entonces, para que se entienda un poco mejor el tema, vamos a dejarles que el ejercicio que acabamos de realizar, o al menos dos de los que acabamos de realizar, ya sea en clase o en laboratorio, les van a agregar la parte de los prototipos para que veamos el funcionamiento. En el caso de quienes acabamos de ver el programa de conversión de monedas, vamos a usar todas las funciones que declaramos, pero van a quedar ahora debajo de main y van a agregar prototipos. Para quienes acabamos de ver el programa de un arreglo de calificaciones, que validábamos el tamaño de ese arreglo y que le validábamos que las calificaciones fueran de 0 a 10, entonces van a retomar ese programa y le van a agregar sus prototipos correspondientes.
Para terminar, en el caso de este programa, solamente quiero que le agreguen, para que no se quede ahí, a lo mejor nada más lo capturan y lo ejecutan, para que no se quede ahí, quiero que le agreguen la opción de que me permita estar ingresando más calificaciones mientras así lo decida, ¿no? O sea, me manda el mensaje, leer la calificación, ahí, bueno, ingrese calificación, no sé, este, 10. Entonces ahí que me diga ya si es aprobatoria, si es reprobatoria, pero que me permita volver a ingresar otra calificación, nada más para revisarla, ¿no? Ya saben, desea revisar o desea ingresar otra calificación, ustedes ya saben manejar ese tipo de instrucciones y que me esté permitiendo cada vez que yo así lo decida ingresar distintas calificaciones y que nada más me arroje los mensajes, ¿no? Si es una probatoria, si es reprobatoria o si es una calificación inválida. Bueno, entonces con eso terminaríamos el tema de prototipos. Después seguimos con más temas ya un poquito más complejos. Bueno, entonces muchas gracias.